Muchísimas gracias, señoras y señores en el norte del país. Tengan ustedes muy buenos días. Nuevamente estamos en el programa Protagonistas, como siempre, personalidades no solamente de la región norte, sino a nivel nacional e internacional nos han acompañado en estas últimas programaciones. Y para nosotros, obviamente, aprovechando la presencia de la expresidenta y ex vicepresidenta de la República, la primera ministra mujer, vicepresidenta y presidenta de la República, la doctora Rosalía Arteaga Serrano, se encuentra acá en Radio Los Lagos para debatir una serie de situaciones, de una serie de temas que son de interés de la colectividad. Como siempre, lo que queremos es dar el valor a nuestros invitados e invitadas, y consideramos que la doctora Rosalía Arteaga es una de las indicadas para que pueda opinar con conocimiento de causa, en base a su experiencia política, en base a su trayectoria cultural, educativa y también ya involucrada en los medios de comunicación. Tiene un conocimiento y una ventana abierta para lo que es la vivencia de nuestro país, del Ecuador, en los actuales momentos. Doctora, bienvenida, muchísimas gracias, buenos días, y dígame usted qué es lo que le trae por acá, por la provincia de Imbabura. Buenos días, en primer lugar, muchas gracias por esa cálida presentación y por la posibilidad de esta entrevista. Yo he venido por dos motivos. Uno fue una coordinación que realizamos con el municipio de la ciudad de Ibarra, con el alcalde Álvaro Castillo, para realizar el día de hoy una capacitación a los funcionarios del municipio en un tema que es trascendental: gestión del riesgo de adaptación a cambio climático. La Fundación FIDAL desde hace algún tiempo, desde hace 3 años, viene realizando este tipo de capacitaciones, sobre todo en zonas de frontera. Lo hemos hecho bastante en la frontera sur con el Perú y también aquí en la frontera norte con Colombia. Y dado la alianza que ha surgido además con otras instituciones como la Fundación Hans Seidel de Alemania, el CPIG, que es una institución que depende de la OEA, bueno, pensamos que era totalmente válido el hacer una capacitación de este tipo, sabiendo que el cambio climático nos está afectando y que los riesgos se vuelven mayores conforme la gente es menos cuidadosa con el cuidado del ambiente. ¿Por qué la importancia en el norte del país, doctora? Porque de alguna forma lo que les ha movido es lo que en un momento dado nos movió también a todos, los temblores. No tanto, ya desde antes lo teníamos planificado, y nosotros más bien estamos tratando el tema de fenómenos hidrometeorológicos, es decir, lo que tiene que ver con inundaciones y sequías. Y aquí pues hemos tenido deslaves en la zona de La Esperanza, en fin, todo este tipo de cosas hacen que realmente en todas partes del país sea necesario el trabajar en esos temas. Y el otro aspecto que me ha motivado para venir es promover el concurso nacional de excelencia educativa. Estamos ya por la 7ª edición. Durante los años anteriores hemos realizado este concurso a nivel nacional y por segunda vez a nivel internacional latinoamericano, y queremos que haya mucha gente de Ibarra, de Imbabura, de todo el norte del país que participe en este concurso, que premia a los mejores maestros de educación básica y media, sobre todo considerando que los maestros a veces son maltratados, ganan poco, se les considera poco dentro de la sociedad cuando deberían ser lo más importante. ¿Son 7 años que llevan ustedes este concurso? 7 años, desde el año, hicimos el lanzamiento el año 2007, el concurso se aplicó en el 2008, y debo decir que tenemos ya muchos maestros de excelencia, aquellos que han ganado el premio, que son varios cada año, una estatuilla de cobre hecha por una artista ecuatoriana que es como el símbolo de la excelencia. Luego tenemos también viajes a algunos países. La Embajada de Israel cada año nos da la posibilidad de enviar 2 profesores por un mes con sus gastos pagados para que siga un curso en español sobre la temática que ellos consideren más adecuada. También enviamos 6 maestros a algún país de América Latina, y becas en universidades como la Flaxo, la Andina Simón Bolívar, la San Francisco, la UTPL, universidades españolas con las que mantenemos convenios. Todo esto ha permitido que realmente se valorice la tarea del maestro. Yo diría que hay 2 ingredientes básicos allí: uno, mejorar la calidad de la educación, y otro, mejorar la autoestima de los maestros. Mire cómo son las cosas. Yo le vuelvo a ver entonces a los 7, 6 años, no recuerdo, cuando usted se hizo presidente de la Universidad Técnica del Norte. Ahí pudimos dialogar también respecto a este concurso muy interesante. ¿Qué respuesta ha tenido de las diferentes provincias? Muy buena. Nosotros tenemos todos los años participantes de todas las provincias. Cada vez son mejores los proyectos, hay más calidad en ellos, porque inicialmente había alguna problemática, por ejemplo, en cómo presentar proyectos, pero cada vez esto se va superando.
y el año pasado tuvimos ya participantes de 8 países. Participaron Brasil, Argentina, México, Honduras, Guatemala, Perú, Colombia y Ecuador, lo que nos alienta mucho porque este es un congreso que además, digamos, es un concurso que sirve para hermanar a los países por un tema tan importante como es la educación. Han existido ganadores de nuestras provincias, Imbabura, sí, Carchi, donde estamos llegando también, doctora. Hemos tenido de San Gabriel en Carchi, pero hemos tenido también aquí de Cotacachi, hemos tenido de Ibarra, maestros, hemos tenido de diferentes lugares del norte del país y concretamente de la provincia de Imbabura, varios. ¿Hay parámetros para entrar al concurso? Solamente de ser maestros, no importa que sea de educación formal o no formal, puede ser pública, privada, fiscomisional, municipal. Lo único que tienen que es que mandarnos su trabajo, lo que están haciendo, a una dirección de correo electrónico y pueden ver todos los requerimientos, que realmente son muy pocos, ¿no? En la página web, que es www.fidal-medioamlac.org, o también pueden llamar en horas de oficina al teléfono 244-4407. Voy a repetir, la página web es www.fidal, como Fidel pero con A, ¿no? Fidal-medioamlac.org, y allí pues habrá la posibilidad de responder inquietudes si es que tienen. Y una de las cosas que es una innovación este año, que también invitamos inclusive a los maestros jubilados, que tienen gran experiencia, que escriban su autobiografía, máximo en 25 páginas. También los premios son estupendos y además hay un premio del convenio Andrés Bello, que es una edición de un libro con las experiencias de los maestros que son ganadores en este concurso y que participan en la categoría de autobiografía. Así es que esos maestros que nos están escuchando y que tienen cosas, yo estoy segura que cada maestro tiene cosas maravillosas para contar, anécdotas, sufrimientos, situaciones que le ha tocado, alegrías también con sus alumnos. Yo creo que eso vale la pena porque esas experiencias nos enriquecen a todos. ¿Esos sufrimientos, esas alegrías, más ahora que antes o...? Habría que preguntarles a los maestros, ¿no? Yo decía esto porque de alguna forma vamos quedándonos sin maestros fiscales, privados. Ya, sí, es verdad. La situación es un poco inestable en las instituciones educativas privadas. Yo diría que lo que pasa es que hay mayores exigencias, por un lado, y por otro lado, imposibilidad de subida de pensiones, por ejemplo. Entonces eso ha hecho que muchos establecimientos educativos privados estén en crisis, y también por el hecho de que ahora hay más facilidades probablemente para ingreso de estudiantes a la educación pública, con beneficios de uniformes, de útiles, etcétera, lo que por supuesto para los padres de familia es una bendición. Lo importante es que eso que se está haciendo en cuanto a infraestructura física en algunos lugares, y eso que se está haciendo dotándoles de elementos, sirva también para mejorar la calidad de la educación, porque si no se cuenta con lo fundamental que son los maestros son la clave, y si es que no los tenemos motivados, capacitados, con capacitación permanente y sintiendo que realmente son importantes, se puede tener la mejor infraestructura que no funciona. Así es que veremos los frutos de esto tal vez después de 1 o 2 generaciones. Sí. Veremos qué pasa. ¿Usted cree que tiene que ser tan largo, tan espacioso? Normalmente sí, porque cuando en educación demora más que en cualquier otra área el saber si tenemos o no resultados, pero yo he sido crítica respecto a una serie de aspectos que se han dado. Por ejemplo, se estableció el sistema de quimestres. Yo no conozco todavía a nadie que me pueda decir en qué beneficia el quimestre con relación al trimestre. No hay ninguna razón técnica, lógica para esto, pero sí desestabilizaron a veces el tema de las vacaciones familiares, porque ningún papá y mamá tienen 2 veces vacaciones al año, y en cambio los chicos 2 veces vacaciones al año. Esto complica un poco la situación familiar. El otro, el obligar a los maestros a que estén 8 horas diarias en el establecimiento, cuando sabemos que muchas escuelas y colegios no tienen ni sala de profesores. ¿Cómo les estamos exigiendo quedarse para hacer qué? Hay establecimientos educativos que, en Chota, yo recuerdo algunos de los colegios en donde los profesores tienen que esperar que salgan los chicos para educación física para ver dónde se guarece, ¿no? Del sol o de las inclemencias del tiempo, el sol, las aguas, etc. Entonces yo creo que hay que ver también que, por ejemplo, las escuelas del milenio sean escuelas, establecimientos educativos que tengan presupuesto, por ejemplo, para renovación de equipos, para repuestos, porque de lo contrario se dañan los equipos y ¿qué pasa, no? Si es que no hay repuestos para presupuesto para actualización de equipos, también eso es un problema. Otra cosa que me ha preocupado dentro del ámbito de la educación es que se habla de cerrar escuelas para aglutinarlas, ¿no? Y hacer solamente unos centros educativos mastodónticos. Yo todavía
soy partidaria de las escuelas pequeñas, de las de barrio. Creo que prestan un servicio mucho mejor. Los niños no tienen que permanecer por horas en los autobuses llegando a los establecimientos educativos, lo que es molestoso. Ya he visto, por ejemplo, en educación bilingüe, que además está en crisis terriblemente, que hay mucha queja en este sentido de que los profesores, digamos, de que los estudiantes tienen que permanecer mucho tiempo en el transporte para llegar a su establecimiento educativo. Claro. Ahora, en esas circunstancias, en algún momento leí un artículo de opinión en el sentido de que no solamente se trata de, qué sé yo, de hacer desaparecer las instituciones educativas. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los nombres de esas instituciones educativas que alguien por ahí dijo, se están perdiendo? Exactamente. Se están perdiendo. Y eso es parte de la cultura. Es parte de la historia, es parte de la cultura, y definitivamente se están perdiendo esas identidades que crecían junto a los establecimientos educativos, al interior de los establecimientos. Ahora, eso no es parte también de la revolución, en donde los nombres son lo que queda para después. No sé qué estarán pensando, pero la verdad yo creo que allí hay mucho por hacer y muchos temas que deberán ser analizados. Por ejemplo, otro tema es el Bachillerato General Unificado. Yo diría que la Ley General de Educación es hasta inconstitucional, porque la Constitución de la República dice que los jóvenes a los 16 años tienen capacidad para votar, es decir, pueden elegir presidente. Pero dice la Ley de Educación que los jóvenes no están suficientemente maduros para escoger su futura carrera, y por eso ya no hay químico, físico, sociales, etcétera, sino el Bachillerato General Unificado, y solamente después de salir del colegio es cuando los chicos toman una decisión. Entonces vea que hay incongruencias también en ese sentido. Ahora, doctora Arteaga, poniéndonos, como dicen nuestros abuelos, la mano en el corazón, la educación secundaria, la educación universitaria en los actuales momentos está encaminada hacia una meta concreta y feliz para el buen vivir. Bueno, eso dicen, ¿no? Lo que pasa es que soy un poco escéptica todavía frente a lo que puede ocurrir, porque estoy viendo angustia, por ejemplo, los padres de familia con relación a los jóvenes que ingresan en la universidad. Prácticamente no todo el mundo puede entrar a la universidad, tienen que pasar varios exámenes, y a veces les asignan a universidades lejanas de donde viven. Eso distorsiona la vida familiar, que para los ecuatorianos ha sido muy importante en general, como para todos los latinoamericanos, y también hace que muchas veces jóvenes que quieren estudiar una cosa les dicen no, ustedes valen para la otra, o el país necesita esta otra carrera. Eso es meterse con las libertades individuales, y a mí no me gusta que se metan con las libertades individuales. Yo soy partidaria de la libertad de cada persona para tomar sus propias decisiones. Abro un paréntesis aquí. La libertad de los medios de comunicación, la libertad de opinión, la de expresión, prácticamente están en soletas. Bueno, eso usted más que nadie lo sabe. Creo que en el Ecuador hemos retrocedido en el tema de las libertades, lo dicen organismos internacionales que tienen que ver con los derechos humanos, que tienen que ver con los derechos de los periodistas, y es preocupante en este sentido el pensar cómo puede haber esas cortapisas para el libre ejercicio de la profesión. Yo creo que indudablemente la prensa sí cometió excesos, y eso todos somos conscientes. Sí, pero de ahí a eso de que se imponga una especie de autocensura por el temor a lo que pueda ocurrir, es muy complicado, sobre todo para el periodismo investigativo, ¿no? El periodismo investigativo ha hecho que en el Ecuador se descubran muchos temas, el caso Tusac, el caso tantos que podemos mencionar, que es la prensa privada, sobre todo, la que ha investigado más que la prensa pública. Entonces, yo creo que está bien que haya prensa pública, no de gobierno, pero pública, ¿no? Que es un servicio a la colectividad, como existe en Europa, por ejemplo, en Gran Bretaña, en Inglaterra. La BBC es un canal público, pero es un canal de todos los ingleses, no es un canal de un gobierno. Y eso creo que hay que diferenciar entre lo que es prensa pública y lo que es prensa de gobierno. En el caso de nosotros tenemos prensa pública, pero medios públicos. Sí, sin embargo, no está tan abierta hacia todo lo que quiera la ciudadanía, sino muy alineada con las políticas del gobierno, claro, de turno, que en este caso es el actual. Usted citó muy claramente a organismos que han tenido que mencionar estas cortapisas a la libertad de expresión, a la libertad de opinión. Pero ¿qué importa si en un momento dado, doctora, no les hace nadie caso? Bueno, algún día les harán. Ojalá no sea demasiado tarde. Yo creo que las libertades son algo inherente al ser humano, y yo creo que los ecuatorianos también hemos sido muy amantes de la libertad, y eso es extremadamente importante. Entonces, ojalá sobre todo impere la reflexión en todos los estamentos de la sociedad y se
dé plenas garantías para el ejercicio de todas las libertades. Quiero volver al tema educativo, porque me parece a mí que lo que se haga en educación se hace por el bien del país. Ese es mi criterio personal. Pero se ha manifestado que el tema de la investigación, por ejemplo, en las universidades, el tema de la preparación, el tema de las becas que están abiertas para todo el mundo, va a mejorar la calidad educativa del país, que obviamente conduciría a un proceso de desarrollo mejor visto y mejor sentido. ¿Esto es una utopía? No, yo creo, así como he sido crítica en otros aspectos, que el tema, por ejemplo, de las becas que está dándose así a los jóvenes ecuatorianos es positivo. Algún rato también tendremos la cosecha de esos talentos. Siempre hay el riesgo de que se puedan quedar fuera, pero también es verdad que muchos de ellos regresarán y podrán aquí aplicar los conocimientos que adquirieron. Yo creo que ahora los jóvenes ecuatorianos tienen oportunidades maravillosas para estudiar. También creo que el otro proyecto, el Prometeo, por ejemplo, de traer científicos, investigadores de otros países al Ecuador, es positivo, sin desconocer el talento nacional, pero creo que ese aporte importante de cerebros, no solamente extranjeros, sino también de ecuatorianos que han estado mucho tiempo fuera y que vienen a prestar sus servicios, a mí me parece interesantísimo. Así es que tanto las becas como este otro proyecto que tiene que ver con la capacitación son muy importantes. Ahora, ustedes aquí en su provincia tienen la famosa universidad Yachay, ¿no? Del conocimiento. Sí. Vamos a ver cómo funciona. ¿Cómo sucede esa? Bueno, lo que sé yo es que muchos países han intentado tener una especie de Silicon Valley. No han sido exitosos. Conozco solamente un par de ejemplos de éxito, Taiwán y Corea, en donde sí han funcionado bien ciudades del conocimiento, sobre todo el caso de Taiwán, que conozco porque he visitado el país y porque he visitado alguna ciudad del conocimiento, pero allí lo importante que hay que destacar siempre es que para que sean eficientes, para que cumplan su objetivo, tiene que haber varias patas sobre las que se asiente una iniciativa de este tipo. Por un lado, tiene que haber inversión del Estado, garantizarse. Segundo lado, el protagonismo de las universidades, ¿no? Para la investigación. Y tercero, el sector privado, que es el que va a usar esos inventos y esos avances de la ciencia. Si es que no hay esas tres patas, diríamos, una especie de trípode, no hay señales de éxito. No sé, y allí confieso que no he hecho una investigación, no sé cómo se está manejando el tema aquí de Yachay en el tema de inversión privada, porque eso es bien importante. Sabemos que hay inversión del Estado. Espero yo que las universidades no sean dejadas de lado porque he visto algunas críticas, por ejemplo, del doctor Villavicencio, que estuvo antes precisamente dirigiendo las instancias universitarias, que él tiene temor de que muchas universidades salgan perjudicadas, que salgan perjudicadas por la inversión que se necesita hacer en Yachay y en las otras 3 universidades emblemáticas que está haciendo el Estado ecuatoriano, y que ese perjuicio que se cause a las universidades puede ser fatal para el desarrollo del país. La exigencia para tener en las universidades PhDs puede resultar en un país como el nuestro, en donde no tan a las prisas, no sí, tan a la carrera. Mire, primero obligaron a jubilarse a muchos profesores y allí se les fueron la mayor cantidad de PhDs que había antiguos, se fueron esas jubilaciones. Hay universidades como la Escuela Politécnica Nacional y otras, prácticamente todas las politécnicas, que están angustiadas porque no tienen el suficiente número de PhDs, y según la legislación ecuatoriana esto tiene que ser un plazo de 5 años, me parece que se dieron desde el comienzo. Es muy corto, es una inversión demasiado grande porque cada doctor, cada PhD le cuesta al Estado ecuatoriano bastante dinero, y entonces yo no sé si las universidades, ni siquiera las públicas, probablemente algunas privadas sí, he oído que la San Francisco ya tiene el número de PhDs que exigen, pero es una universidad privada que ha venido manejando estos conceptos, o la Universidad Técnica Particular de Loja, que empezó desde hace algunos años un proceso de posgraduación de sus docentes con cursos y con carreras semipresenciales. Entonces ellas ya venían preparándose, pero las públicas habrá que ver si logran reunir el número de profesionales que necesitan para que se cumpla la ley. ¿Esto garantiza, me refiero a la presencia de PhDs en las universidades, garantiza un mejor nivel de educación? En cierto sentido sí, pero eso no es todo. Tiene que haber muchos otros más. Es el medio ambiente en el que se desarrollan las universidades, estímulos para la investigación, posibilidades de emprendimiento sin que haya una burocracia excesiva para que los emprendimientos se den.
exenciones tributarias para que las jóvenes que salgan de esas universidades puedan ponerse en emprendimientos que tengan beneficios por parte del Estado. Es decir, toda una serie de cosas. Vea, usted ahora en la vecindad de Humala acaba, entiendo, de proponer bajar los impuestos, ¿no? Y todo el mundo dice, en todos los países están subiendo, pero no, porque él está incentivando la inversión de empresas extranjeras, que son las que dan trabajo, que es uno de los beneficios directos, totalmente directos de la inversión. Se dice que lo que se haga por la universidad se hace por el país, se hace en favor del país. Yo recuerdo en algún momento, no voy a citar el nombre de ningún gobierno, pero en comparación con este había $0 para investigación, para procesos de investigación. En este parece que ya las cosas han cambiado. El Ecuador ha venido atravesando un proceso. Desde que se crearon Senacid y Fundacid, que fue el gobierno del arquitecto Sixto Uramayén, yo diría que ha sido un proceso increscendo, ¿no? Ahí fue usted ministra de Educación. Yo fui ministra de Educación y después fui vicepresidenta, y bajo mis atribuciones estaban Fundacid y Senacid, y nosotros en esa época manejábamos un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo para invertirlo en becas y en procesos de investigación. O sea, no es un proceso que surge de la nada, el que se da ahorita, es algo que ya viene en una continuación. Igual, cuando ahora se habla de que el Ecuador prácticamente es libre del analfabetismo, es un proceso que se ha venido dando todos estos últimos años, desde la vuelta a la democracia, yo diría, en donde se ha puesto mayor énfasis en que haya cobertura de educación, sobre todo para los niños. En alguna época hubo campaña de alfabetización para adultos, pero el mayor énfasis tiene que estar dado para que esos niños no sean los analfabetos del mañana, es decir, que tengan acceso a la educación. Y allí ha habido un trabajo continuado de varios gobiernos. Yo recuerdo en mi época, cuando fui ministra de Educación, nosotros logramos subir el presupuesto del 17 al 19% del presupuesto general del Estado. Ahora, no sé en cuánto estamos, pero tal vez no llegamos a esas cifras. ¿Por qué? Porque si bien la inversión es mayor, el presupuesto ha crecido enormemente. Solamente piense que en esa época el precio del barril de petróleo era, pues en algunos momentos, $17, $18, en otros momentos inclusive llegó a $7, $8 el barril, y ahora, hasta ahora al menos, ha sido prácticamente $100 por barril. Solamente ahora se está avisorando de que hay una baja y de que el presupuesto tendrá que ajustarse, a pesar de que se ha aprobado un presupuesto desfinanciado, si es que consideramos que el precio del barril de petróleo va a bajar el próximo año. Ahora, ¿un presupuesto desfinanciado provocará crisis? Siempre, siempre. Si no hay crisis, hay un endeudamiento fatal que algún rato lo tenemos que pagar. Estamos llegando a la primera media hora de este diálogo muy interesante con la doctora Rosalía Arteaga Sedano, la primera mujer ministra de Educación, la primera mujer vicepresidenta de la República y la primera mujer también que logró la presidencia de la República, aunque por pocos días, pero en todo caso la situación hay. Algo que no quisiera dejar de topar con usted, doctora Arteaga, es el tema del saneamiento de las universidades. Hoy existen unos parámetros de calificación que se está dando a través de organismos nacionales. ¿Qué le parece a usted? ¿Qué criterio tiene de ello? ¿Significa que las malas universidades o las que no tenían esa posibilidad, desaparecieron? ¿Va a mejorar la situación del país? Yo le voy a decir algo que probablemente suene raro. Yo no habría cerrado ni una universidad. Pero yo creo que todas las universidades cumplen una función. La universidad ecuatoriana estaba en un proceso de mejoramiento, por supuesto. Tenían que establecerle plazos y tenían que establecerle condiciones y requerimientos, ¿no? Pero yo veo que, por ejemplo, en el caso de Chile, cuando las universidades no están acreditadas, no les cierran, les ponen un rótulo que dice universidad no acreditada, de tal manera que los alumnos estén prevenidos para saber si se matriculan o no se matriculan en esa universidad, pero siguen funcionando. Y yo creo que había universidades a las que a lo mejor podía quitárseles algunas carreras, decir, bueno, ustedes no son aptos para dar medicina, pero sí son aptas para dar tecnologías médicas, por decir algo. Había alguna universidad que tenía mucho en temas de emprendimiento, y esas carreras no se están dando. Entonces, creo yo que debió emplearse otro sistema. Yo creo que las evaluaciones son válidas. Estoy a favor de la evaluación tanto en la educación universitaria como en la educación básica y en la universidad y en la educación secundaria o bachillerato. Pero eso no quiere decir que usted va a cerrar. Yo me acuerdo en ese momento que cerraron peor que casinos. Me acuerdo que se había dado la definición del pueblo en contra de los casinos, pero las universidades, muchas de ellas fueron cerradas a la fuerza. Se iban a poner sellos en la noche. Alguna vez yo estaba en la Amazonía y me impactó ver cómo llegaron los piquetes a cerrar las universidades. Yo digo, ni con los casinos hicieron eso. Por otro lado, hay muchas ciudades que se quedaron sin universidades, y eso es perjudicial
Primero porque la gente quiere estudiar en la universidad que está cerca, ¿no? Y muchas veces cuando los jóvenes salen a estudiar fuera, por ejemplo, si salen de aquí de Ibarra y van a estudiar en Quito, o si salen de Saruma y van a estudiar en Cuenca, esos jóvenes tienden a quedarse fuera de su entorno. Por ejemplo, para la Amazonía recién se acaba de abrir IQIAM, que dicen que va a abrir 2 subsedes. Antes había Universidad de Morona, Universidad del Puyo, y lo que queríamos era fijación de talento local en su propio territorio. De lo contrario, cada vez estamos asistiendo a esa fuga de talentos dentro de nuestro propio país, que es lamentable. Entonces, creo que ahí, si bien había que ajustar mucho a las universidades, se actuó demasiado deprisa. Ahora, lógicamente que en un momento dado se entendería mejor de que en las universidades también había corrupción, doctora, y eso es lo que un poco como que golpea, y la gente como que dice, no, bien que le cerraron, ¿no? O sea, no sé. Mire, en todo puede haber corrupción. Los seres humanos no somos angelicales y vemos como inclusive en este gobierno se han denunciado casos de corrupción muy fuertes. Entonces, lo que hay que hacer es trabajar en el tema de valores desde chiquitos y dando ejemplos desde los más altos niveles de lo que significa actuar con decencia, con honestidad, con honorabilidad. La corrupción, yo diría, junto con la pobreza, son los peores cánceres de la democracia. Corrupción y más pobreza, cáncer para la democracia. Y por eso es que muchas veces las democracias se ponen en riesgo, porque vienen regímenes autoritarios que dicen nosotros vamos a corregir, no va a haber pobres y tampoco vamos a tener corrupción. Y el remedio muchas veces es peor que la enfermedad. 2 preguntas en una, doctora. El tema de la educación con estos cambios que se han dado, ¿usted ve que en un momento dado vamos a hacer un ejemplo a nivel de Latinoamérica? Bueno, ojalá sean. Hay algunos temas, como les decía, Prometeo, el proyecto de las becas, el Arca de Noé, que es de investigación, me parecen absolutamente válidos y pueden ser ejemplo para cualquier país. Los otros habrá que ver. Hay muchas experiencias que se están dando, pero por ejemplo un tema que a mí me tiene preocupada es que se trata de igualar a todos, ¿no? Y entonces en educación, por ejemplo, dice, bueno, yo creo que hay que igualar en los básicos, o sea, los niños de tal edad deben saber hacer tal cosa cuando salgan, pero no uniformar todo de tal manera que se quite el incentivo para la innovación educativa. Ese es un tema que a mí me tiene preocupada. Correcto. Bien, estamos con la doctora Rosalía Arteaga, vicepresidenta de la República. Y obviamente durante esta semana hemos estado promocionando la presencia de la doctora Rosalía Arteaga aquí en Radio Los Lagos, y obviamente también la gente espera para el día sábado ver las 2 páginas de protagonistas. Y algo que sí me han dicho y me han llamado por teléfono, doctora, es de que no te olvides de topar el tema político y también el tema familiar, ¿por qué no? Con el respeto que siempre tenemos aquí en estos medios de comunicación. Así que vamos a volver con estos temas que sí son de interés de toda la ciudadanía en el norte del país. Gracias por escucharnos en Imbabura, en Carchi, a través de la frecuencia 102.7 y 99.3. Volvemos enseguida. Bien, muchísimas gracias. Estamos de vuelta con la doctora Rosalía Arteaga Serrano, quien es la protagonista de este día viernes. Muchísimas gracias, doctora, nuevamente. Hoy le habíamos indicado en el anterior corte de que el tema político es inevitable toparlo con usted. ¿Qué experiencia tiene eso? ¿Qué recuerdo? ¿Ya las heridas están cerradas? ¿Qué es lo que sucedió con Rosalía Arteaga? Bueno, yo tengo gratas experiencias de la política. Usted mismo tiene aquí un colaborador, Galito Mantilla, que trabajó conmigo en el programa Nuevo Rumbo Cultural cuando yo era subsecretaria de Cultura. Tengo las mejores experiencias de esa época, también del Ministerio de Educación. Por supuesto, yo he tenido siempre los principios muy claros y yo renuncié al Ministerio de Educación precisamente defendiendo el laicismo, porque yo creo que Iglesia y Estado tienen que estar separados. Luego también ¿Pero por qué ese principio suyo, esa actitud suya? Porque usted era social cristiana, pues, como concejala de Cuenca. Sí, pero eso no tiene nada que ver. Y además es un principio ideológico. No, nada que ver, porque yo inclusive me eduqué en colegio de monjitas dominicas toda mi vida. Y yo eso ¿No le convencieron? Yo creo que uno tiene que respetar las creencias religiosas, pero cuando se mezcla la religión y el Estado da situaciones tan absurdas como lo que estamos viviendo ahora en el Oriente Medio con al-Baghdadi, que se cree el enviado de Dios para restaurar, y ese es un tema muy complicado, mezclar religión con Estado. ¿Ya?
Yo creo que lo más saludable, tanto para la religión como para el Estado, es que cada uno marche por sus andariveles. El Estado se ocupa aquí de la vida terrenal, la religión tiene que ver con lo espiritual, con la vida futura, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, esa fue una experiencia dura que yo tuve en el año 94, tomé la decisión de renunciar al Ministerio de Educación. Mucha gente pensó que era un suicidio político porque yo en ese momento aparecía distanciada de la iglesia, aun cuando nunca lo he estado en verdad, porque yo soy católica, pero realmente más bien eso fue una demostración que uno pone los principios por encima de todo. Luego efectivamente vicepresidencia, presidencia de la República por algunos días. Yo diría que el Estado ecuatoriano fue afectado, no solamente yo, por una decisión inconstitucional por parte del Congreso. El Congreso se supone que es el que tiene que defender la Constitución, que tiene que respetarla más que nadie, pero en ese caso se rompió la Constitución y se me apartó a mí de la presidencia de la República, nombrando un presidente interino, figura que no existe, ni existía en la legislación ecuatoriana. ¿Habían intereses para que usted no asuma definitivamente la presidencia? Yo diría que hubo dos ingredientes. Uno, ingrediente de carácter político-económico, ¿no? Que tal vez yo no era cómoda para ciertos sectores. Y otro, también muy grave, el machismo, ¿no? El machismo imperante en ciertos sectores que para quienes era muy difícil aceptar que una mujer iba a ser no solamente presidenta de la República, sino general en jefe de las Fuerzas Armadas, porque esos dos cargos vienen de la mano. Así es que hubo también machismo muy fuerte en esa época. Ahora, usted habló de heridas. Yo diría que no, las heridas que me ha dado la vida han sido de otra naturaleza. Perder un hijo es una herida dura, de la que uno difícilmente se recupera. Lo otro, todo es transitorio, y el poder es transitorio, y creo que debe ser transitorio, ¿no? Debe ser transitorio. No podemos hablar de indefinición, porque allí dejaríamos de hablar de democracia. Pero entonces usted está de alguna forma refiriéndose a lo que está pasando ahora. No, de alguna forma. ¿Por qué no se llamó a consulta popular verdad, para el tema? Yo no ¿Usted qué creo. cree? Mire, yo coincido con, por ejemplo, que fue presidente hasta hace poco tiempo de Uruguay, Mujica, totalmente en contra de la reelección indefinida. Así lo dijo. Totalmente en contra, y yo soy totalmente en contra. Yo ni siquiera creo que debía hacerse consulta, sino simplemente respetarse la Constitución y se acabó. Es decir, la democracia, para ser tal, tiene algunos requisitos. Uno, tiene que haber elección popular, tiene que haber división de poderes, cada poder tiene que estar separado, y lo otro es la alternabilidad, es decir, que las personas no podemos creer que somos los únicos que podemos resolver los problemas. Para eso tenemos mecanismos que la democracia mismo ha establecido, que es la alternabilidad en el poder. Una constitución de Montecristi que se pensaba que iba a durar 300 años, ¿qué pensó usted en ese instante cuando sí lo dijeron? Bueno, primero, yo no voté por esa constitución. Yo estaba en desacuerdo con una serie de aspectos que allí se mencionaban. Por ejemplo, yo temía, que es lo que se está dando ahora, un exceso de centralismo, ¿no? Porque la Constitución mismo hablaba de centralización, y yo decía cómo los alcaldes y los prefectos y los rectores de universidades pueden estar de acuerdo con esta Constitución que consagra el centralismo. Pero al margen de que yo haya estado de acuerdo o no, el pueblo ecuatoriano decidió de que esa es la Constitución de que nos debe regir, y por lo tanto hay que respetarla. Yo la obedezco, todo el mundo tiene que obedecerla, pero cuando las constituciones se acomodan a las personas, eso es extremadamente grave para un país. Y yo creo que allí estamos errando como Ecuador, en el sentido de creer que las constituciones tienen que hacerse para la coyuntura. Una constitución no es para la coyuntura, es para la marcha general del Estado. Me llama la atención que usted diga que hoy se está priorizando el centralismo, cuando en un momento dado, desde las altas esferas, se dice que la estructura del país más bien es descentralizar. Por eso estamos la parte zonal, ya no es la misma estructura que tenía antes. Pero el país. finalmente, ¿dónde se toman las decisiones? Ahí está el asunto. Ahí está el asunto. ¿Y la repartición de los recursos? También. Viene se quedan allá, tenemos que hacer allá las gestiones. Mire que el Ecuador caminó mucho en descentralización y desconcentración administrativa. ¿Usted se acuerda de las épocas en que las universidades tenían que hacer marchas porque no les llegaban los recursos? Los alcaldes tenían que pasarse la mitad del tiempo en Quito tramitando recursos. Eso se acabó cuando vinieron esos recursos preasignados del petróleo, cuando vinieron procesos de descentralización. Ahora otra vez el Estado nacional está siendo cada vez más obeso, y definitivamente se depende mucho de la voluntad y del voluntarismo político. Es decir, si este alcalde o este prefecto o este rector de universidad son afines, pues allá van los recursos, si no, no van los recursos. Y eso es muy peligroso para un país.
¿Qué pensó el momento en que ya se venía la situación política en el año 1996? 97. 96-97, ¿verdad? En donde a Dalá Bucaram prácticamente se le dijo que no estaba bien mentalmente cabal. ¿Qué sucedió ahí en los interiores del Palacio de Caraballo, doctora? ¿Usted estuvo ahí? Yo escribí un libro, además. La presidenta. Así es, la presidenta, el secuestro de una protesta. Un libro que lo saqué a la luz pocos meses después, y en los que yo relato lo que pasaba. Efectivamente, pues había esa inestabilidad, ¿sí? Mucha gente estaba en contra de Bucaram por su forma de gobernar. Creo que habían intereses también en algunos sectores que querían sacarlo, pero definitivamente un Congreso tiene la capacidad de sacar un presidente, sacar un vicepresidente. Lo que no tenía ni tiene ahora es la capacidad de nombrar presidente. Esa capacidad no la tiene. Y entonces lo que hicieron fue algo mañoso, traído por los cabellos, de generar una figura que no existía en la Constitución, la del presidente interino. Por supuesto, yo en ese momento sentía una gran responsabilidad, primero porque me tocó asumir la presidencia, y yo sabía en ese momento de que era un paso histórico precisamente por el hecho de ser mujer, estaba muy consciente de aquello. Y por otro lado, sentía también que por el hecho de ser mujer me estaban arrebatando un derecho, ¿no? O sea, que era una mezcla de sentimientos, a veces encontrados en relación a lo que estaba ocurriendo. Vamos un paso atrás. En 1996, cuando estaban las elecciones, IMIRA, que usted lo dirigía, se unió con el PRE para la campaña política y triunfaron en 20 de las 21 provincias en ese momento. ¿Es traumatizante el hecho de ganar con tanto apoyo y luego al poco tiempo que todo se descalabre? Yo diría que es paradójico y que demuestra que los pueblos en un momento dado pueden estar con una persona y en otro momento no. Mire, esto yo creo que los políticos lo han sabido desde siempre. Yo recuerdo que cuando estaba en el colegio leía mucho la biografía de Napoleón Bonaparte, cuando estaba realizando realizaba sus conquistas, y a él lo que le interesaba, por más que estaba victorioso en todos los lados, preguntaba siempre a sus asesores qué dice país, ¿no? Porque ahí estaba el centro y allí podía surgir el centro de la oposición, como de hecho surgía, ¿no? Entonces eso indica que los pueblos primero pueden ser veleidosos, ¿no? Ese por un lado, por otro lado, que ningún gobernante debe tener asegurado que todo el tiempo el pueblo le va a seguir, ¿no? Porque eso es algo que no existe y algo en lo que no puede confiar una persona que está en el poder. No puede ser tan adonis, pues, ¿no? No, ni monedita de oro, que se parecía llamado al bolsillo de todo el mundo. Claro, ¿no? Claro que sí. Bueno, en esas circunstancias, entonces, ¿usted qué papel jugó en esos instantes claves en donde ya se notó ya la gente? Yo estaba en mi papel como vicepresidenta. ¿O de pronto calculaba? Calculaba y decía, bueno, y seré yo la presidenta? ¿Sabe que no? Y eso lo hago con todo el respeto, doctora, por favor. Primero, yo no comploté nunca, porque yo no soy conspiradora, nunca lo he sido. Luego, cuando se produjeron los hechos, me daba cuenta de que estaba en una coyuntura histórica y que tenía que tomar una decisión. Por eso es que asumo la presidencia. La noche del 6 de febrero de 1997, yo asumo la presidencia de la República con un decreto similar al que asumió Osvaldo Hurtado cuando se produjo el fatal accidente en el que murió Jaime Rondós. Un decreto similar, que uno estaba en condiciones de asumir la presidencia de la República. Después hubo casi un atropellamiento de circunstancias, de hechos, de situaciones que todo el mundo la conoce, el país la conoció en su momento, en relación a ese juego de oferta y demanda, ¿no? Los diputados por un lado queriendo buscar acomodo y tajada, y que veían que en mi caso pues yo no estaba dispuesta a dejar que eso se manipule, ni tampoco a pagar por un derecho que yo tenía adquirido, claro, ¿no? ¿Qué hubiera sido lo más fácil para usted para lograr quedar? Sí, habría podido aceptar las propuestas que me hacían un montón de diputados que querían cargos o dinero. ¿Cómo qué, por ejemplo? ¿Qué propuestas le hicieron? Cargos o dinero. ¿Bastante? Bastante. ¿Y bastantes cargos? Bastantes. Dese un nombre. No, eso no lo dijo ni en el libro. No, porque cuando uno no tiene prueba es sujeto de demanda, pues no. ¿Ya? Yo no grabé ninguna de aquellas conversaciones. ¿Ya? ¿Con quién?
conversaba en esos momentos usted? Con todos los sectores, con las Fuerzas Armadas, hablaba con el alto mando, me llamaron inclusive a que yo diga mi opinión en la Recoleta, allí en el Ministerio de Defensa, para explicar, y yo estaba seguro de que había mucha acogida entre los generales en ese momento. De hecho, algunos de ellos inclusive me lo dijeron con posterioridad, que ellos pensaron, cuando después cada uno se regresó a sus destacamentos, de que la situación estaba dada y que a mí me correspondía quedarme en la presidencia. Pero por otro lado hubo alguna cúpula militar que dialogó con el Congreso y llegaron a acuerdos con el Congreso por detrás de la Presidenta de la República. ¿Qué papel toca en ese instante las Fuerzas Armadas? Porque en un momento dado no cumplieron el papel. No cumplieron el papel. El papel constitucional. Ellos tenían que hacer respetar la Constitución y simplemente negociaron con el Congreso. Las Fuerzas Armadas negociaron con el Congreso. Claro, porque ¿A cambio de qué? ¿No sabe usted? No sé, pero hubo una negociación, una conversación en el sentido de esa transición que se encontró en que el Congreso modificó la Constitución y eligieron nuevamente al señor Alarcón como presidente de la República. ¿Su familia en esos instantes qué le decía? Bueno, estaban angustiados, preocupados, pensando que mi vida podía correr riesgo, pero indudablemente yo tenía la solidaridad de mi familia. ¿El país? Mis hijos estaban muy pequeños todavía en esa época. ¿Usted cuántos hijos tiene? Tuve 4 hijos. ¿Ya? El segundo falleció muy chiquito, Jerónimo. Jerónimo, claro. Sí, mi hijo que tuvo síndrome de Down. Y tengo ahora 3 hijos y 5 nietos. Todos mis hijos están casados y está cada uno con su familia. ¿Es una mujer realizada, doctora? Muy realizada, me siento contentísima. Esa etapa de abuela me gusta. De hecho, disfruto a los nietos, a las nietas. Y al mismo tiempo soy una persona súper activa, ¿no? O sea que tal vez no soy la abuelita que se queda cuidando al mismo tiempo encargada de los nietos, claro. porque estoy viajando, porque estoy dictando conferencias, porque tengo un programa de televisión, porque escribo para los medios de comunicación, porque estoy dedicada mucho a la literatura. La próxima semana voy a presentar un libro de literatura infantil en las Islas Canarias, uno para niños bien chiquitos que se llama La Princesa Martina y el Chip de los Idiomas, que es un libro que ha sido editado por una editorial allá de las Islas Canarias. Mi libro Jerónimo se sigue presentando. La semana pasada estuve en Santo Domingo, hace unos días estuve en Manabí, recorriendo Manabí, en Montecristi, en Manta, en Portoviejo, etcétera, en Quevedo también, en fin, en diferentes lugares. Así es que me siento muy satisfecha con todas las actividades que realizo. Una mujer proactiva, tiempo completo. Mucho sí. Trabajo. Oiga, y ya dejó de lado la parte sentimental, doctora, a raíz después de su divorcio con don Pedro Fernández. Sí, yo no me he vuelto a casar, Pero su corazón no le dice nada. Bueno, eso me lo guardo para mí. Que si me dice o no me dice. La parte privada de los hombres o de los personajes públicos dicen que sí es factible toparlo. Así lo dicen, pero yo como ya no estoy de personaje público, sino estoy persona retirada a las actividades privadas, tengo el derecho de guardármelo para mí. Ya, correcto. Usted no lo hizo como lo hizo Pierina Correa, que aquí en Ibarra nos dio la primicia en el sentido de que ella se casa en los próximos días. Bueno, eso fue así. Ahora, doctora, en las circunstancias políticas que se vivieron en esos instantes, ¿cuánto ganó y cuánto perdió el país con la salida de Abdalá Bucaram? Bueno, yo diría que más que con la salida de Abdalá Bucaram, con la ruptura de la Constitución, en mi caso, creo que el país perdió en ese momento la democracia, porque se rompió la Constitución de la República y perdió la oportunidad tal vez de haber tenido un gobierno solamente comprometido con los altos intereses del Estado, ningún otro compromiso. Yo no tenía compromiso con nadie más que con el pueblo que me eligió. Y creo además que las situaciones que se vivieron después nos demuestran que ese no fue el camino adecuado. El interinazgo no fue beneficioso para el Ecuador. Luego después vino el gobierno de Yamil Mahuad con las consecuencias terribles que se tuvieron. Entonces hubo una cadena de gobiernos que no fueron provechosos para el Ecuador, y creo que las circunstancias habrían sido totalmente diferentes si es que se respetaba la Constitución, si es que al abogado Bucaram se le hacía un juicio como debe hacerse, no declarándole loco, porque él hizo la campaña diciendo que era el loco que ama al Ecuador, ¿no? O sea, ya se sabía. Sí, cuando se lo elige. Tenían que haberle hecho un impeachment, como se llama, un enjuiciamiento por la serie de temáticas que se pueden establecer en la Constitución, y por supuesto, si es que eso se daba, luego respetar un derecho sucesorio que es el que no se respetó. Claro. Hay muchos jóvenes que de pronto escuchan esta entrevista con la doctora Rosalía Arteaga y van quedando preguntas y preguntas y preguntas.
Imagínense, de pronto un joven puede pensar, ¿qué sucedió el 7 de febrero del 97 cuando el país amaneció con 3 presidentes? Así de entre ellos la doctora Rosalía Arteaga. Mire, yo recuerdo que en esa época en todos los periódicos del mundo, en las primeras planas de los periódicos del mundo salieron las fotografías diciendo que había 3 presidentes. Y se lo digo porque después había mucha gente que me mandó recortes de periódicos de la India, de Europa, de Asia, de todos los países y continentes, y muchos de ellos me pedían autógrafos. Ahí me enteré que había mucha gente que coleccionaba autógrafos. Recién la semana pasada mandé para alguien, no sé, en algún país que no recuerdo ese nombre, pero un país muy distante del Ecuador. Y entonces efectivamente se dijo que había 3 presidentes, uno defenestrado por el Congreso pero que no aceptaba, yo que había asumido, y un interino nombrado por el Congreso. Y era una demostración tal vez de que en el país no había la seriedad ni la madurez política que debía esperarse en fines del siglo XX para saber exactamente cómo tiene que ser un orden constitucional y cómo tiene que respetarse la ley suprema. Mire que volvemos siempre a los temas de la Constitución. A veces la gente cree que la Constitución es una cosa que no vale para nada. Alguien me preguntaba alguna vez, ¿la Constitución con qué se come? Yo decía, la Constitución es la que genera espacios para el trabajo, la Constitución genera tranquilidad y el trabajo genera pan y finalmente se come, les decía yo, explicándoles a un grupo de muchachos que me preguntaban esto. Pero definitivamente el tema constitucional es muy importante porque es la Carta Magna, es aquella que establece los parámetros de convivencia en un país, y por eso es tan importante. Estamos hablando del año 97 de un tema de constitución y estamos hablando del año 2014 de un tema de enmienda o reforma de constitución. Vea usted cómo volvemos a hablar de los mismos temas, en este caso los temas que tienen que ver con la constitución y que son fundamentales para la marcha de un país. Algún extranjero que vino por acá, concretamente de Estados Unidos, me dijo que si no hubieran estas cosas en el país no sería tan bonito como es. Bueno, eso lo puede decir un extranjero, pero tal vez no nosotros. Nosotros queremos que sí haya paz, haya seguridad, haya respeto al orden, haya respeto a las libertades, que haya un clima adecuado para que todos los ecuatorianos y ecuatorianas tengamos la capacidad de progresar. El Ecuador ha sido un país de grandes asimetrías, como la mayor parte de América Latina, con una brecha muy grande entre pobres y ricos, y ese es un tema que hay que hablarlo, y hay que ver cómo se busca cerrar esa brecha, pero no coartando la libertad, no coartando las posibilidades del ser humano de tener emprendimientos, de generar negocios, de querer progresar, porque eso está en la naturaleza del ser humano. Mire usted, este mes precisamente tuvimos un evento importante, la celebración de los 25 años de la caída del muro de Berlín. Se ha hablado poco de eso, cuando deberíamos hablar mucho, porque ¿qué significó la caída del muro de Berlín? Demostrar que el sistema del comunismo, aquel que llevó la Unión Soviética basada en el marxismo, no funcionó. Tan es así que se construyó ese muro terrible, un muro que quería la gente derribarlo. Por eso salieron de lado y lado con picos, palas y hasta con limas de uñas a romper ese muro. La semana pasada yo tuve la suerte de escuchar una conferencia de un experto chileno que él empezó diciéndonos: yo fui de las juventudes comunistas chilenas. Cuando cayó Allende yo tuve que salir del país porque era comunista y no me podía quedar bajo el régimen de Pinochet. Y por supuesto elegí, decía él, un país como la República Democrática Alemana, porque siendo comunista yo no me quería ir a la federal donde estaban los gringos, decía él, yo me quería ir a la alemana donde estaba un régimen comunista. Pues vaya a oírle lo que pensó él después de todo lo que se vivía allí, cuando la propia gente de la Alemania oriental le decía: oye, ¿cómo es posible que seas tan estúpido, que has regresado, discúlpeme la palabra, que has venido acá cuando todos los que estamos aquí estamos queriendo salir? Entonces, vean lo que significó eso, 25 años de la caída del muro de Berlín, y otra vez hablamos nuevamente de regímenes inspirados en aquello que causó tanto dolor a la humanidad como fueron esos regímenes totalitarios. En Alemania, en esa época, en esas mismas épocas se vivieron 2 totalitarismos, porque los dos son terribles. El uno, el nazismo, ¿no?, el de Hitler, y el otro, el comunismo, estalinismo, ¿no? Los dos conculcan libertades, los dos le dejan al ser humano como un engranaje del Estado. Y yo no acepto esto. Yo creo en las libertades y creo en las libertades del ser humano, del individuo. Las creo y ese probablemente sea el credo que más practique. Doctora, usted dice que no votó por la Constitución de Montecristi, sin embargo, la mayoría, por lo menos de la Revolución Ciudadana, dice que es una Constitución garantista de derechos. Yo, haciendo un poco de relación, en el momento en que a usted no le permitieron, usted me lo dijo, de pronto hubo machismo ahí, lo que se evidenció. Pero ahora yo creo que hay una especie de garantía de derechos, por ejemplo, para las mujeres.
¿No cree en la Constitución actual? Mire, yo creo que la Constitución actual tiene cosas positivas, pero tiene otras que no. Por ejemplo, creo que es una Constitución centralista. Creo yo, porque hay una serie de artículos que yo me acuerdo que hacía un análisis del tema universitario, ¿no? En donde definitivamente, si usted tiene el poder económico, usted es el que manda en las instituciones. El poder económico tiene que estar dividido también para que exista una descentralización. De lo contrario, estamos hablando de cualquier cosa, pero no de descentralización. Entonces, había varias cosas en las que yo no estaba de acuerdo con la Constitución, pero pese a no estar de acuerdo, creo que hay que respetarla. Igual que decía el señor Karl Popper, otro alemán importante, que decía, yo creo en la democracia porque me permite disentir, y en un momento dado pueda que tú no estés de acuerdo conmigo, con lo que yo pienso, pero quiero un régimen que permita precisamente eso, que garantice que tú no estés de acuerdo conmigo, ¿no? Yo estoy defendiendo que tú no estés de acuerdo conmigo. Vea qué importante es entonces un régimen democrático que permite el ejercicio de las libertades. ¿Los ecuatorianos vivimos en democracia? Bueno, eso habría que hacer una pregunta a todos los ecuatorianos. Las formas nos dicen que son una democracia. Tenemos elecciones, tenemos instituciones, pero yo a veces me pongo a pensar, porque cuando han abundado estos plebiscitos y consultas populares, que las teníamos, ahora no se quiere hacerlas, pero en el pasado muy reciente teníamos una serie de consultas populares, yo decía que era un poco como en la época de Poncio Pilatos, cuando Poncio Pilatos hizo un referéndum entre los que estaban allí, entre el pueblo judío, para ver a quién salvaban, a Barrabás o a Jesús. Y bueno, eso era una consulta popular, pues, ¿no? Levantaron la mano y dijeron que maten a Jesucristo y que salven a Barrabás. ¿Es eso democracia? Simplemente levantar la mano. ¿Ya? Habría que preguntarse. ¿Cuál es el papel del Congreso o de la Asamblea Nacional en los precisos instantes? Mire, yo creo que el Congreso no asume su papel de órgano de poder diferente del Ejecutivo. Hay una gran preeminencia del Ejecutivo en el Congreso. Igual pasa con el Poder Judicial, porque muchas veces escuchamos en las sabatinas o escuchamos expresiones que luego después son inmediatamente seguidas por los otros poderes del Estado. Entonces yo sí creo que una democracia es separación de poderes. ¿Escuchan las sabatinas, doctor? Alguna vez, cuando estoy en el carro, cuando coincide en la casa, no. Cuando estoy usado en la casa, no. Pero a veces cuando me toca en el carro bajar al Valle de los Chillos a visitarles a mis papás, sí, pero hago pedazos. Creo que nunca he escuchado una entera. Ahora, en el tema democrático, el país, o no sé, usted concretamente, doctora, ¿cree en una revolución ciudadana, una revolución sin violencia? Bueno, yo soy partidaria de que no haya violencia. O sea, sí creo en la no violencia, en una política de no violencia. El tema de la revolución ciudadana puede ser usado para cualquier cosa, ¿no? Entonces hay esos riesgos, porque si es algo, una especie de traje que le sienta la medida a muchos, ¿no? Puede ser un poco peligroso. Yo quiero expresar mi agradecimiento personal y a nombre de los medios del Grupo Corporativo del Norte por su presencia acá, doctora. Mire cómo ha pasado el tiempo tan rápido, hemos completado ya la hora de este diálogo muy interesante, por supuesto. Espero que haya sido todo con el respeto que usted se merece, doctora. Muchas gracias. Y que conozca y que sepa usted que acá tiene las puertas abiertas. Cuando venga para acá, para la provincia de Imbabura, para la provincia de Los Lagos, venga con confianza, que esta es su casa. Así les decimos a nuestros protagonistas. Simplemente para finalizar, defina con una sola palabra lo que le voy a preguntar. Abdalá Bucaram. Pasado. Fabián Alarcón. Interino. Fidal. Fundación en la que creo y en la que trabajo. Mujer. Futuro. Fidelidad. Rasgo humano fundamental. Grupos GLBTI. Respeto la diferencia. Trata de personas. Totalmente deleznable. Cuenca. Mi tierra, mi corazón. Imbabura, la provincia que está hoy acá. Lagos, belleza, gastronomía. Vea que es difícil definir en una sola palabra, por eso uso dos o tres. Correcto. Rafael Correa. Es fácil. Incógnita todavía, incógnita. Vicepresidencia de la República. Espacio de servicio. Tolerancia. Rasgo fundamental para la supervivencia de la raza humana. Mira.
ese movimiento Herederos independiente de la República Auténtica. ¿Se sí. podrá hacerle nuevamente vivir? Bueno, yo no sé, yo no tengo intencionalidad política, pero de pronto hay alguien que quiera hacerlo, pues sería estupendo. ¿Docencia? Parte de mi vida. Y finalmente, doctora, buen vivir. Aspiración legítima. Mire que así nos dicen que nos despidamos y que nos saludemos también por ahí. Así Alguien es. dijo que eso tenemos que hacer así. Así que no por hacer por campaña, pero que tenga un buen vivir, doctora Rosalía. Muchas gracias. Muchísimas gracias, muy amable. Gracias para la provincia de Imbabura y Carchi, gracias por la atención dispensada a este programa radial Protagonistas con la doctora Rosalía Arteaga Serrano en esta oportunidad. La próxima semana, Galo Mantilla nos explicará con quién estamos. Hasta pronto, muy buenos días.